Estoy en el despacho del vicegobernador, el doctor Ricardo Endeiza, porque queremos hacer una evaluación del año político, arrancando allá el 10 de diciembre, pero fundamentalmente el año legislativo que va a finalizar ahora, pero que comienza el 1 de abril de cada año. Ricardo, muchas gracias por recibirme. Buen día. Bueno, buen día, Oscar, bienvenido a esta casa, y un saludo para cuando lo escuchen para toda la audiencia de la radio y todos los escuchas de tu programa. ¿Cómo considerás que ha sido el año político, digamos, en la provincia de San Luis? Bueno, realmente se aproxima el final de año y son momentos de reflexión. Nosotros, el 10 de diciembre, faltan unos días, vamos a cumplir un año de haber asumido. Asumimos en un momento histórico, después de décadas y décadas, se dio un gobierno que muchos esperaban que viniera con otras premisas, otra forma de trabajar y otra forma de concebir la política, ¿no es cierto? Con más diálogo, más república, más institucionalidad. Y esto enmarcado, Oscar, en una crisis nacional, con un cambio de gobierno nacional también que trajo su impronta y una impronta que no ha sido favorable a las provincias, si bien nosotros estamos tratando de realizar todas las gestiones para lograr lo que por derecho corresponde a nuestra provincia y a los ciudadanos de nuestra provincia, y siempre entendiendo que en el marco de la institucionalidad, por más que pueda o no haber divergencias con el gobierno nacional, es el presidente quien ejerce el poder, el presidente electo por la mayoría del pueblo argentino. Vos dijiste diálogo. A nivel nacional no hubo un solo diálogo político, ni siquiera para acordar los temas principales de una transición que, como vos decís, ha sido histórica. Claro, a nivel nacional hubo muy poca transición y a nivel provincial una nula transición. Ahora que estamos en esta época de acuerdos, yo recuerdo que en estas fechas del año pasado, a mí me tocaba personalmente estar viendo si iba a haber traspasos, si alguien iba a entregar el mando, si íbamos a tener que ir con un escribano y entrar a la terraza del Portezuelo, si íbamos a tener que tomar el juramento del gobernador constitucional en las escalinatas de terraza del Portezuelo en una plaza pública. Ese era el escenario con un gobernador, el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá, que se negaba a cualquier tipo de diálogo y que permanentemente tuvimos que estar hasta último momento planteando medidas judiciales para evitar que se terminara de hipotecar el futuro de los sanluiseños por varias décadas. Eso fue allá. Mientras tanto, en el año, digamos, ¿vos considerás que hubo un diálogo político en San Luis? Yo creo que nosotros ya asumimos en una circunstancia histórica. Una circunstancia histórica con un gobierno integrado por una coalición de gobierno que hoy se refleja en la formación del gabinete, en la integración de las representaciones parlamentarias, pero a su vez asumimos en minoría en ambas cámaras, teniendo minoría en ambas cámaras, y a través del diálogo, a través de por ahí entender lo que es muy bueno en un sistema democrático, que por ahí el otro tiene razón, o que por ahí lo que uno piensa que es perfecto, no es perfecto y es mejorable, y escuchando al otro ya ha pasado. Y en algunos casos, como tuvimos al principio de la gestión, cuando por la desastrosa situación financiera que habíamos recibido en la provincia se debió desdoblar el primer pago de salarios e intentamos tomar crédito público, no obtuvimos el acompañamiento de la legislatura y así se aceptó como corresponde en las instituciones de la democracia y seguimos adelante. Luego creo que eso sirvió para ir avanzando. Tengo que decirlo también, creo que sirvió para que muchos legisladores de la hoy oposición entendieran que esto ya era si seguíamos en esta guerra fratricida,
esto iba a llevarse puesto a la provincia, y no a la provincia Poggi, a Alberto Rodríguez A o a cualquier legislador, a los ciudadanos. Y sobre todo los que peor le iban a pasar son precisamente los que menos tienen y más necesitan. En ese aspecto yo creo que Rodríguez A. Alberto perdió esas batallas por las chicanas, pero se posicionó en los gremios del Estado, que algunos lo admiten públicamente y otros no. ¿Vos creés que los gremios estatales, que son el frente, digamos, que siempre está como reclamando mejoras salariales, los puntos más importantes, las marchas que se han llevado a cabo, forman parte de esa trama política detrás? A ver, puede haber algunos que sí, pero yo ante todo rescato por mi formación, por mi forma de ver la política y por una concepción ideológica que el movimiento obrero es una parte fundamental y que la mayor parte, la inmensa mayoría de los representantes gremiales son bien intencionados. Y que haya algunos que hayan tenido intereses políticos o que hayan estado en connivencia o siendo utilizados, perfectamente puede haber sido, y podría pensar que sí, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, tanto en la municipalidad las municipalidades de las localidades más grandes de la provincia. Pero también en eso hemos entendido, y en eso la firme instrucción del gobernador de nunca cerrar las vías de diálogo con el movimiento obrero, porque entendemos que es una parte fundamental, y esto viene, Oscar, a tener, en lo que seguramente más adelante vamos a ver en el análisis del año legislativo, ya de la producción legislativa, que una ley que era muy importante para la provincia, para el sector productivo, y les reclamaban, que era la adhesión de la provincia a la ley de riesgos de trabajo, que en principio fue resistida por el movimiento obrero, por los representantes del movimiento obrero, incluida la Confederación General de Trabajo. Finalmente fue ley ayer, obtuvo la sanción de ambas cámaras, y en la Cámara de Diputados, que existen representantes del movimiento obrero tanto en bloques afines al bloque del oficialismo, por decirlo así, como en el bloque opositor, se manifestaron a favor, y la ley salió por unanimidad en ambas cámaras, como el diálogo, el escucharnos, el por ahí modificar una coma, una palabra, la cuestión de cómo era el tema de la ubicación de una comisión médica, pudo mejorar una norma, y hoy tenemos una norma que él ve con buenos ojos, porque va a sostener fuentes de trabajo del movimiento obrero, como también las organizaciones representativas de los sectores industriales, empresarios, también ven con buenos ojos, porque en la forma de ver de ellos, que son los que llevan adelante el sector privado, el sector productivo privado, Oscar, les da previsibilidad y da un marco de razonabilidad a lo que son lo que ellos llaman los costos laborales. Así que ese es un ejemplo del diálogo que se pudo dar, y esa es la reflexión respecto del movimiento obrero. Estoy hablando con el vicegobernador en este primer encuentro en vivo en su despacho. Por supuesto que ya entramos en la actividad legislativa. En un minuto. En este segundo bloque quiero preguntarte, Ricardo, ¿cuáles son las leyes que ustedes querían impulsar de arranque en este año legislativo y cuáles se lograron, digamos? Tenés 4 páginas en tu escritorio y veo algunas que están marcadas. Bueno, Oscar, primero, decirte que volvamos realmente son momentos de reflexión y de balance. Yo me tocó ser honrado primero por mi espacio político y luego por todo un lema, en aquel momento un inmenso frente electoral, el más grande frente electoral que jamás, opositor que jamás se había formado en la provincia. Bueno, de hecho logramos el triunfo en las elecciones, derrotar al oficialismo provincial después de 40 años. Después de 40 años lo logramos. Bueno, tuve el honor de ser el candidato a vicegobernador, y tengo una estrecha vinculación, concuerdo con los objetivos del gobernador, con lo cual
eso es importante, porque quiere decir que comparto las iniciativas parlamentarias cuando vemos que en otros ámbitos no se dan estas situaciones y esa armonía es muy buena. Vos lo decís por Milei y la vicepresidenta. Yo leo los diarios. Otro ámbito es ese. Yo leo los diarios, Oscar, te voy a decir. Bueno. Pero por decirte, acá nos tocó, como te decía, asumir en minoría. Y ya parece que pasan tantos tiempos porque las urgencias pasan, pero cuando asumí yo aquí en el Senado de la provincia, ¿te acuerdas la ley de los 53 cargos? Sí. Que se habían creado cargos con rango de director provincial, jefe de programa en aquel momento, como encargado de comisiones, y en el Senado se habían designado 21 personas que eran... Bueno, esto arrancó allá con el día después de la elección, contratando a ex candidatos que habían perdido la elección. Ex candidatos, ex senadores, familiares, hijos y entenados. Entonces, a mí me tocó el primer día de sentarme aquí, estando en minoría, proceder a despedirlos con causa, porque habían sido nombrados de forma ilegítima, porque se había violado la Constitución Nacional en cuanto al principio de que el acceso a los cargos públicos debe ser por concurso. Acá no hubo concurso de ninguna manera, sino, como vos bien lo decís, el mecanismo de elección fue el dedo, el capricho y el cubrir a gente como si esto fuera una guarida, a gente que se iba a quedar sin un trabajo. No está bien eso, nos tocó llevar adelante esta tarea y así largamos. Posteriormente asumimos sin ley impositiva, por ejemplo. Ya logramos en las extraordinarias ahí, y empezó ya mucho diálogo, etcétera, lograr la ley impositiva anual para el año 2024. En aquel momento, que era una época inflacionaria muy grande, si no teníamos esta ley iban a quedar los valores muy retrasados, y son los ingresos de la provincia por recaudación propia, más allá de la coparticipación. Y a partir de allí fuimos dando herramientas al Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, que son muchas de las que había el gobernador Poggi anunciado tanto en su discurso de asunción del 10 de diciembre como en su discurso de apertura de sesión. Te menciono algunas. Menciona el título, a ver. Por ejemplo, necesitamos... La provincia claramente asumimos en una situación de un desastre financiero. La provincia con sus presupuestos totalmente comprometidos, con deuda contraída, con pagos realizados por anticipado de obras que no se habían realizado y demás. Eso, el Ejecutivo llevó adelante una tarea de recuperar esos fondos, pero por ejemplo nosotros le dimos una herramienta que es una ley de consolidación, regularización y sinceramiento de deuda, una moratoria que ha producido ingresos para la provincia que a su vez han sido coparticipables en los municipios, lo cual en esta situación de una gran carencia de fondos ha permitido realizar algunas gestiones tanto en la provincia como en los municipios. Por otro lado, por ejemplo, el gobierno asumió y tuvo que tomar medidas muy fuertes como dictar, no teníamos ni ley de ministerios, dictar un DNU por el cual se dieran al gobierno las herramientas para poder llevar adelante su función de administrar la provincia, el Ejecutivo. Se achicaron los ministerios. Sobre todo se achicó la planta de funcionarios públicos, y se dieron otro tipo de herramientas, como por ejemplo fue, por recordar el censo de empleados públicos de planes de inclusión, que derivó en detectar ñoquis de años, que después de cumplir el debido proceso legal, respetando los derechos de los trabajadores, fueron cesanteados porque eran ñoquis. Algunos vivían en el exterior, otros vivían en otra provincia, otros tenían otro trabajo. Por ejemplo, algunas de esas cosas. Otro fue fue un tema duro, estamos hablando en Radio Universidad, pero realmente se estaba pergeñando un plan para tomar a una gran institución como es la Universidad de La Punta como una guarida, y se había designado en forma ilegal e inconstitucional, violatoria de tanto
del estatuto de la propia Universidad de La Punta, como de la ley de educación superior, esta ley de orden nacional, que es aplicable al caso, a una persona que no estaba no El tenía las nombramiento condiciones. de Catalfamo en el Exactamente, rectorado, no ¿no? cumplía las condiciones para ser rectora de la universidad. ¿Ella llegó a la corte No, no, con planteos? ese caso entiendo que llegó al Superior Tribunal en Ujú. competencia originaria, pero no hemos tenido diversas cuestiones. No hemos tenido avances en eso. Eh, Realmente no son medidas que a uno le gusta tomar, pero debo de decir también, Oscar, estamos hablando en Radio Universidad para público, si bien es para toda la comunidad, pero público universitario, que nosotros antes de hacerlo tuvimos comunicaciones informales con gente que sabe mucho de esto, vinculada, por ejemplo, con asesores legales de universidades, ex asesores legales o asesores legales del Consejo Interuniversitario Nacional, y todos nos marcaban que estábamos actuando dentro de la ley. ¿Son medidas duras? Sí. Ir un domingo a hacerlo, sí, pero sabíamos que había un plan organizado para hacer de eso una guarida y una trinchera, lo cual también hubiera puesto en riesgo la paz social en un momento al otro día que el gobierno provincial asumiera. Bueno, eso fue ratificado también por esta legislatura, por ambas cámaras, y posteriormente fue designado ya como corresponde, como rector de esa universidad, el doctor, un hijo de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Quinta. Luis Quintas, que sí cumple todos los requisitos que establece el estatuto de la... Y hoy está trabajando en la Universidad de La Punta en forma organizada, reestructurando, y se está volviendo al origen para el cual fue creado. Un tema que fue, te lo dejo para el otro bloque, un tema que fue desde el comienzo mencionado por el propio gobernador y que después, bueno, fue muy discutido, debatido, y quiero saber que nos expliques un par de minutos sobre la famosa ley de carrera sanitaria. ¿Te parece? En un minuto nada ¿Cómo no, más. Oscar? Sí.